Así que, gloria a Dios, preparen sus Biblias, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos han traído su Biblia? A ver esas Biblias levantadas, gloria a Dios. Siempre hay que traer la Biblia a la iglesia para familiarizarse y leer todos los pasajes que se van citando, aleluya, y así usted pueda estar bien documentado con la palabra de Dios. Ya les he dejado los anuncios de la semana y a Dios le damos toda la gloria y toda la honra en este día. Así que prepárese ahora para seguir el curso del mensaje. La palabra que voy a compartir en este día la he titulado La sabiduría de Dios está, ¿cómo dice que está? Escondida. Uy, sí, la sabiduría de Dios está escondida. Y desde aquí, como siempre, le mandamos un saludo cariñoso y fraternal a todas las personas que a través del internet nos escuchan y nos ven. Que Dios los bendiga ricamente. Así que ese es el tema del que les quiero compartir en este día. La sabiduría de Dios está escondida. Esto es una declaración que usted la puede verificar en la palabra de Dios, como a continuación vamos a ver. Y algunas personas dirán dentro de su corazón, bueno, pues si Dios desea que todos le conozcan bien, entonces ¿por qué esconde su sabiduría? Si todas las personas, si Dios quiere, como es precisamente la voluntad de Dios, que todo el mundo le conozca bien, entonces ¿por qué Dios esconde su sabiduría, como dice el pastor? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, como vamos a ver en esta enseñanza. Nos debería de dar sabiduría divina. Algunos que piensan que Dios nos debería de dar sabiduría divina a todos para que le podamos conocer bien. Pero esos son argumentos simples, argumentos falaces, argumentos falsos. Ustedes y yo sabemos, hermanos, que las cosas de valor, el oro, la plata, los diamantes, todas las cosas que son de valor se esconden bien y se guardan en cajas fuertes en los bancos para evitar que cualquiera los pueda robar. Pues la sabiduría divina vale más que el oro, vale más que las perlas, vale más que las piedras preciosas. Lo dice la palabra. Vamos al primer pasaje de la Biblia y lea conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18, donde dice la palabra, bienaventurado el hombre que haya ¿qué cosa? ¿Y que obtiene qué otra cosa? Sí, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que, ¿qué cosa dice? Sí, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría. Y mire lo que dice el verso 16. Vamos a leer todos el verso 16. Dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. ¿Quieres largura de días? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres honra? ¿Quieres buen testimonio? Pues está en la sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es, ¿qué dice? Árbol de la vida, el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que en el paraíso, en el huerto del Edén, habían dos árboles? Uno se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y el otro cómo se llamaba? El árbol de la vida. Por eso Dios, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, los expulsó del paraíso. ¿Para qué los expulsó y por qué los expulsó? Para que no comieran ¿de qué? Del árbol de la vida. ¿Se imaginan ustedes la catástrofe que hubiese sido si Adán y Eva comen del árbol de la vida y tienen vida eterna en un estado caído como ya estaban? Eso sí que hubiera sido trágico para toda la humanidad. Por eso Dios, en previsión de que Adán y Eva no comieran del árbol de la vida y estuvieran vivos por los siglos de los siglos en la tierra, dice, fuera del paraíso.
fuera, aquí no pueden estar. No vaya a ser que el diablo los vaya a tentar y coman después del árbol de la vida. Entonces sí que hubiera sido una catástrofe impresionante para toda la humanidad. Por eso los expulsa del huerto del Edén como castigo por haber desobedecido a Dios y en previsión para que no comieran del árbol de la vida. La Biblia dice que la sabiduría, el verso 18 dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen, los que retienen la sabiduría de Dios. Por tanto, hermanos, la sabiduría de Dios está bien escondida para que no tengan acceso a ella cualquier persona, sino solamente las personas que de verdad aman la sabiduría, los que de verdad están buscando a Dios en serio. Para conocer bien a Dios hay que tener sabiduría. Claro que hay personas que pueden tener un conocimiento superfluo de Dios, pero para conocer a Dios de manera más profunda hay que buscar la sabiduría. Y para tener sabiduría hay que pagar el precio. Hay que invertir tiempo buscando esa sabiduría. No la vas a encontrar fácilmente porque está escondida, como vamos a ver en este pasaje. Sabiduría divina para conocer el carácter de Dios. Hay que estudiar, hay que profundizar. No es solamente conocer historias así de manera superflua, sino que hay que entrar para conocerlas. Hay millones de opiniones, hermanos, sobre cómo es el carácter de Dios. Unos te dicen que el carácter que Dios es así y así, otros te dicen, no, Dios es de otra manera. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero para conocer a Dios bien como Dios manda, debemos estudiar mucho la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría del cielo, porque es árbol de vida que nos da larga vida. Es un libro que nos muestra el verdadero camino hacia el reino de los cielos. Usted, hermano, y yo también admiramos a determinadas personas por la gran sabiduría y conocimientos que tiene en medicina, en tecnología, en leyes o en lo que sea, ¿verdad? Vemos vídeos de personas muy sabias, muy inteligentes en cuestión de sabiduría, en cuestión de alimentación, en cuestión de economía, gente que sabe, pero bastante. Entonces admiramos a esas personas, pero ¿usted cree que toda esa sabiduría le vino a esa persona sin estudiar? No, claro que no. Tuvo que estudiar mucho y tuvo que romperse la cabeza estudiando, investigando. Esa persona es sabio o sabia por los muchos años de estudio, de trabajo que ha realizado, observando, meditando, investigando, preguntando. La sabiduría divina, hermanos, requiere interés, voluntad, ganas de aprender y voluntad para practicar también lo aprendido. No es solamente aprender para presumir de que uno sabe, sino poner en práctica lo que se ha aprendido. Esa es la verdadera sabiduría. Porque si tiene sabiduría y conoce las leyes de Dios y no las practica, pues entonces ¿de qué sirvió esa sabiduría? Hay que tener una relación estrecha con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Usted no va a saber y a conocer todo el carácter de Dios en 1 o 2 semanas, porque eso lleva tiempo. Búsquela con perseverancia y persevere y cada día Dios le va abriendo el entendimiento. Nosotros, hermanos, no podemos conocer las verdaderas intenciones de una persona hasta que no hayan pasado unos cuantos años tratando a esa persona y teniendo una relación estrecha con ella. Yo personalmente me he llevado muchas decepciones en la vida con diferentes personas porque yo creí y confié en ellos pensando que eran honestos, que eran francos, que eran verdaderos, que eran leales. Y uno piensa que todos los que dicen ser cristianos de verdad lo son, pero no es así. No es así. Todos los que dicen ser cristianos, en el fondo de su corazón no lo son, son apariencias. Y uno muchas veces se lleva decepciones con las personas porque uno cree una cosa de determinada persona y resulta que no es lo que uno creyó. Y se da uno cuenta y dice uno, ay, pero mira, yo pensaba esto, pues estaba equivocado.
Hay un refrán por ahí que dice que el ladrón piensa que todos son de su condición. ¿Cuántos han oído ese refrán? ¿Verdad? El ladrón piensa que todos son de su condición. En otras palabras, el ladrón cree que todo el mundo roba, porque como él lo hace, pues piensa todo el mundo lo hace. ¿Será así? No, claro que no es así. Es verdad que sí, que hay algunos que son ladrones, pero el ladrón piensa que todos son de su condición. Como él roba, piensa que todo el mundo lo hace. La persona, hermanos, que es honrada, fiel y correcta en todo, también se equivoca pensando que todos son honrados, correctos, fieles en todo. Y no es así. Hay de todo en el mundo. Y para uno poder conocer bien a una persona, tiene que mantener una relación estrecha con esa persona durante unos cuantos años para poderla conocer de manera profunda. Porque así por encima uno piensa una cosa y después se decepciona. Muchas personas tienen un flechazo, jóvenes que se enamoran, tienen un flechazo y quedan enamoradísimos en 24 horas y a los pocos meses de haberse enamorado ya se casan y un par de años después más tarde se le rompió el matrimonio. Pronto se divorciaron porque comenzaron a conocerse en una relación más estrecha, pero se conocían de manera superflua. Si se hubieran conocido a fondo, pues obviamente antes de casarse con una persona inadecuada, la persona hubiera dicho, alto, yo contigo no me caso, porque veo que tú no eres el hombre de Dios o la mujer de Dios. Entonces, claro, las cosas, la gente va a 300 por hora de velocidad. La gente no se conocen bien el uno al otro cuando se casan y luego, ¡pum!, salta por los aires el matrimonio. Muchos evangélicos, hermanos, piensan que porque tienen una Biblia y van al culto los domingos ya conocen a Dios. Y es bueno, claro que sí, es bueno tener una Biblia, leerla y poner en práctica todo lo que la Biblia dice, porque si no, ¿de qué sirve? Somos oidores olvidadizos. Es bueno venir al culto a oír la palabra de Dios, pero uno debe meterse en serio con Dios, en oración y en la lectura de la palabra de Dios, examinando todas las cosas, examinarlo todo y retener lo bueno, dice la Biblia. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, usted y yo arrastramos, hermanos, todos arrastramos tradiciones familiares, costumbres sociales, costumbres paganas, pensamientos, ideas, conceptos, doctrinas del ambiente anterior donde nos habíamos criado antes de leer la Biblia y antes de ser cristianos. Y venimos a los pies de Cristo en bruto. Aceptamos a Cristo en bruto, es decir, tenemos un montón de hierros y de errores. Es como cuando usted saca de la cantera una pieza de mármol. Cuando se saca el mármol de la cantera, esa pieza de mármol tiene que ser cortada a la medida, tiene que ser pulida, tratada, para que luego sea de utilidad, porque así sacada en bruto, pues no está tratada esa pieza de mármol. Usted y yo hemos sido sacados de la cantera del mundo y de las tinieblas, y ahora usted se debe someter a ser tratado, a ser tratado, cortado a la medida, pulido, tratado por el pastor, que es el varón que Dios ha puesto en la iglesia para ese propósito, ¿verdad? Dejarse tratar y dejarse corregir y dejarse enseñar. Gloria a Dios. Muchas personas piensan y dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito que nadie me diga, que nadie me trate, que nadie me corrija. Ojalá y fuera cierto, ¿verdad? Pero muchas de las personas que hacen ese tipo de confesión realmente necesitan ser tratados, pero si no se dejan, pues nadie los puede tratar, ni el pastor, ni un líder, nadie los puede tratar. A mí otras personas me han tratado y me han corregido ciertos errores que yo tenía y me han ayudado mucho. Y yo lo ofrezco también como pastor mi ayuda a todas las personas que quieran que los trate, porque si lo desean, pues aquí estoy con todo el corazón para ayudarle. ¿Usted cree que algunas personas creen que ya están tratados, que están cortados, que están pulidos? Eso es según su opinión. Según su opinión, usted piensa que ya está bien.
pero no es según la opinión de la persona. Hay que estar bien según la palabra de Dios, no según nuestra propia opinión. Nuestra opinión por lo general nos favorece a nosotros y tenemos la tendencia a justificarnos y decir de manera ligera, yo estoy bien, yo no necesito que nadie me corrija, que nadie me trate. Pero los que me conocen a mí como pastor desde hace años y han oído mis predicaciones, ya saben que el consejo que recibirán de mí es 100% palabra de Dios. Muchas personas dicen, ya yo conozco al pastor Santiago, ¿para qué voy a ir a pedirle consejos si ya yo sé cómo él piensa y no estoy de acuerdo como él piensa? Entonces, como no quiero que me diga lo que él piensa, pues mejor no le pido ninguna cita y no me dejo tratar. Yo estoy bien, según mi opinión, yo estoy bien. Por eso no me piden consejo, porque ya de antemano saben lo que les voy a decir y rehuyen una cita conmigo y no desean mejorar su cristianismo. En el fondo, no desean mejorar su cristianismo. Y ahí se quedan estancados y pasa un año y la persona está estancada, pasan 2 y sigue estancada, no crece, no avanza, no madura, no perfecciona su cristianismo. No desean ser tratados, no desean ser corregidos pastoralmente. Cada cual se prepara y se hace un cristianismo a su medida, a su gusto, según la carne y no según la palabra de Dios. Yo les puedo decir que son contados con los dedos de la mano los que me vienen a pedir consejos sobre asuntos de carácter personal, de carácter familiar, de carácter económico, de carácter social. Yo como pastor, si quieren que le diga la verdad, hermano, yo como pastor no tengo interés ninguno en curiosear en la vida de ninguna persona. Dios me libre. Yo no quiero curiosear, no quiero meterme en la vida de nadie. Si la persona pide un consejo o quiere hablar conmigo, por supuesto que tengo la máxima disposición para atender a las personas. Pero sé que hay muchas personas en la iglesia que no crecen, que no maduran en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, que están estancados, que no progresan. Y es una pena, ¿verdad? Es una pena porque la palabra de Dios tiene consejo para que todos podamos madurar y todos podamos llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, ¿verdad? Yo he presenciado varios casos de matrimonios que en apariencia exterior estaban bien. Usted los miraba y decía, uy, qué matrimonio más bien avenido es este matrimonio, están muy bien, qué bien, qué bien, pero ese matrimonio estaban teniendo problemas internos y no querían que el pastor se enterara, no querían que el pastor se enterara de los problemas y los problemas siguieron aumentando, pero ellos en apariencia daban la impresión de que eran un matrimonio que no tenían ni un sí ni un no entre ellos, sino que todo estaba perfecto. Y un día me entero de repente que ese matrimonio que en apariencia estaba todo muy bien, se rompió y se divorciaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si en apariencia todo estaba bien? ¿Qué es lo que pasó? En apariencia todo estaba bien, aparentaban que estaban bien, pero no era así. En apariencia todo estaba bien, pero era una mentira. Todo eran apariencias, apariencias, apariencias. No hubiese sido mejor, pienso yo, no hubiese sido mejor que fueran sinceros y que se dejaran aconsejar por el pastor antes de romper el matrimonio. Obviamente, claro que sí. Pero ¿qué pasaba? Que eran tercos, que eran obstinados y eso trae dolorosas consecuencias. La terquedad, la obstinación trae dolorosas consecuencias para las personas que tienen ese problema. Vamos a ver unos cuantos pasajes de la Escritura que nos hablan y explican el por qué Dios esconde su sabiduría divina. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo capítulo 13, versículo 10. Los versículos 1 al 10 nos hablan acerca de la parábola del sembrador. Ya saben todos conocen que el Señor dijo la parábola del sembrador y que una parte de semilla cayó en el camino, otra parte cayó en buena tierra, otra parte cayó entre espinos, etc. Y bueno, eso era una parábola.
una ilustración que el Señor le estaba dando. Y si usted va al capítulo 13, versículo 10 en adelante, los discípulos le preguntan al Señor que por qué le habla por parábolas. Dice en el verso 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Háblale claro, hombre, ¿por qué le hablas por parábolas? El Señor respondiendo les dijo, porque a vosotros, a los apóstoles, no a todo el mundo. A la gente del mundo, a la gente de la multitud le hablaba por parábolas, pero a los apóstoles les dijo, porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a la gente del montón, no, a eso no se le va a dar a conocer los misterios del reino de los cielos. Y sigue diciendo en el verso 11, a ellos no les es dado. El 12 dice, porque a cualquiera que tiene, ¿qué pasará con él? Se le dará y tendrá más. Fíjate, a cualquiera que ya tiene algo de sabiduría, se le va a dar y tendrá más sabiduría que la que tenía. Pero al que no tiene sabiduría, ni le interesa tenerla, al que no tiene, ¿qué dice? Aún lo que tiene, lo poquito o lo casi nada que tiene, le será quitado. Porque es necesario tener intención, es necesario tener pasión, hambre y sed por la palabra de Dios. Dice, por eso, esa es la razón. Verso 13, esa es la razón. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué pasa? No ven. Y oyendo, no oyen, no entienden. Les entró por aquí, les salió para allá, pero no se quedaron con nada. De manera, sigue diciendo en el verso 14, que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, ¿qué es lo que dijo Isaías? Y viendo veréis y no percibiréis. Profetizado por el profeta Isaías, porque el corazón de este pueblo, ¿qué dice? Se ha engrosado, y con los oídos, ¿cómo oyen? ¿De qué manera? Pesadamente, diciendo, a ver si termina el mensaje, que me voy a ver el partido de fútbol, a ver si termina pronto para salir de aquí y hacer mi vida. El corazón el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. No tienen interés, no tienen ganas de aprender. Y el Señor conoce los corazones. Todo, el Señor sabe lo que usted está pensando. El Señor conoce los corazones, y el corazón del pueblo se había engrosado, y con los oídos oían pesadamente, y han cerrado sus ojos. Y han cerrado sus ojos para que no vean y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Fíjate cómo es el Señor, ¿verdad? O sea que el Señor sabe quién tiene interés y quién no tiene interés. Sigue diciendo en el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos. Se lo dice a los discípulos. No se lo dice a toda la multitud, sino a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Personas interesadas. Personas que querían saber, personas preguntonas que preguntaban. De hecho, ahí le están preguntando, Señor, ¿y por qué le hablas por parábolas a esa gente? Dile directamente las cosas. Dice, no, porque esa gente no tiene interés en entender. Entonces hay que despacharlos, porque como ellos no tienen interés, pues que sigan así, sin interés. Se supone que todo el mundo debe tener interés por las cosas de Dios, porque todos nos vamos a morir y todos tenemos que pasar para la otra vida. Entonces a nadie más que a nosotros mismos nos interesa conocer la palabra de Dios, por la cuenta que nos trae para nuestra salvación y la de nuestros familiares. Pero bienaventurado, le dice a los discípulos, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Gloria a Dios. Las parábolas y toda la Biblia son sabiduría divina, pero solamente para los entendidos, que tienen oídos dispuestos a recibir la enseñanza del Señor. Cuando a usted se le atragante algo de lo que el pastor está predicando, yo sé que hay personas que se atragantan, dicen, no lo expresan verbalmente, pero dentro de su corazón dicen, no, eso yo no lo recibo.
Si a usted se le atraganta algo de lo que yo digo, no se quede callado. No se quede callado y diga en su corazón, yo no estoy de acuerdo con eso. No. Si no lo comprende, haga lo que hicieron los discípulos. Pregunte, pregunte, pregunte. ¿Por qué le hablas por parábolas? Dicen ellos, ¿verdad? Dicen, no, pero esto no entendemos por qué le habla por parábolas a esta gente. Háblale claramente. Por eso, si usted se atraganta con algo de lo que yo digo y usted no lo puede digerir, no lo puede entender, dicen, no, eso, yo no entiendo eso. ¿Cómo es posible eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no me marcan una cita después que termina el culto. Dice, a ver, pastor, explícame esto porque yo me quedé trabado, yo me quedé confundido con eso que usted dijo. A ver, quiero que me dé una explicación coherente y sobre todo que sea bíblica. Pues para eso estoy yo aquí, con mucho gusto lo haré. Pastor, ¿por qué usted predica eso que acabo de escuchar? No entiendo, no sé por qué lo predica. Como digo, yo con mucho gusto le explicaré todo, con todo lujo de detalles y con la palabra de Dios como fundamento. Mire otro pasaje de la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27. Abra también la Biblia ahí. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, ¿qué hizo? De los sabios y de los entendidos. ¿Y las revelaste a quién? A los niños. ¿Por qué el Señor esconde sus grandes verdades de los que se creen sabios, de los que se creen inteligentes, y se las revela a los niños, a los que no saben nada? ¿Por qué hace eso? Porque los niños tienen un corazón humilde, un corazón dócil, y si usted los enseña, ellos se tragan todo lo que usted les enseñe, ¿verdad? Pero los supuestos sabios, los supuestos entendidos, ellos como saben tanto, pues no pueden bajar cabeza y entrar por la puerta estrecha. Dios, hermano, se revela a los niños porque los niños no saben cuestionar como hacemos los adultos. Los adultos somos muy cuestionadores. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mostramos cierto grado de resistencia a la palabra de Dios. Y el que no se haga como un niño, dice la Biblia, ¿qué pasa con él? No puede entrar en el reino de los cielos. La persona que desea agradar a Dios pregunta, 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 pregunta si está trabado o trabada en algún concepto, en alguna idea, en alguna doctrina, pregunta y se deja guiar. Quiere saber para practicar todo lo aprendido y se quedan convencidos y muchos al oír la palabra de Dios se quedan convencidos, pero no se quedan convertidos. Le voy a explicar lo que significa convencido y lo que significa convertido. Porque cuando yo me inicié en los caminos del Señor, yo era muy preguntón y preguntaba y preguntaba y preguntaba y todo lo que el pastor me decía me lo mostraba con la palabra de Dios y yo decía, amén, estoy de acuerdo en eso, es palabra de Dios. Así que yo era muy preguntón cuando me inicié en los caminos del Señor en el año 1976 y yo le preguntaba a mi pastor por los diferentes. Yo quería saber, ¿y este hermano qué, pastor? ¿Y este otro hermano? ¿Y aquel? ¿Y el otro? Y yo tenía un interés muy grande. Y le preguntaba, ¿por qué este hace esto? ¿Y por qué este no hace aquello otro que debería de hacer? Y el pastor me decía, hermano Santiago, mira, esa persona que tú dices está convencida, pero no está convertida. Convencida, pero no está convertida. Y el pastor me explicaba, dice, mira, el convencido habla así, sí, la Biblia es palabra de Dios, yo creo 100% en la palabra de Dios, la Biblia es pura, es perfecta, la Biblia es palabra de Dios, estoy absolutamente convencido. Pero el convertido es diferente. El convertido se aplica a la palabra de Dios y hace la Biblia parte de su vida. Todo lo que aprende se lo aplica. Esa es la diferencia entre el
convencido y el convertido. El convencido no cuestiona nada. Sí, estoy convencido. Y eso era lo que me decía mi pastor. Sí, hermano, ese que usted dice está convencido, pero ese no está convertido. Convertirse es más que estar convencido. Hay que estar, por supuesto, convencido. Convencido es el primer paso y el segundo paso es convertido. De nada sirve estar convencido si no está convertido. Otro pasaje de la Biblia a donde les quiero llevar lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, porque quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo a los colosenses, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Espiritualmente el apóstol Pablo estaba orando por los colosenses y tenía luchas por ellos porque conocía el estado de la iglesia, el estado espiritual. Dice, y por los que están en la Odisea, no solamente en Colosas, sino en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Tenía una carga impresionante por las personas que estaban apartados de los caminos del Señor y los que estaban mal. Dice el verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las que la riqueza de pleno entendimiento, hasta que lo entiendan todo y lo pongan en práctica, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es decir, hay que alcanzar ese nivel de conocimiento y ponerlo en práctica. Y mira otra vez la palabra escondido. Yo dije que la sabiduría de Dios está escondida. Ya lo vimos en un verso anterior y en el verso 3 dice, en quien están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Dios, en Cristo están escondidos, escondidos. Todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, ahí están escondidos. No los vas a encontrar así de sopetón, no. Tienes que escarbar, tienes que profundizar, tienes que investigar, tienes que coger hambre y sed por el estudio de la palabra y preocuparte por aplicarte todo aquello que vas aprendiendo de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Cristo que dice en abundancia, no que escasee, sino que more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, no un conocimiento superfluo, sino en toda la sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos espirituales, para la gloria de Dios, hermanos. Lo hemos dicho, el oro que es de mucho valor, un metal de mucho valor, está escondido dentro de las minas, en la montaña. Las perlas están escondidas en el fondo del mar. Los diamantes están en el interior de la tierra. Son cosas de mucho valor, de valor terrenal. Pues la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, está escondida aquí en este libro, en la palabra de Dios. Si la lees, si la estudias, si la escudriñas, si la pones en práctica, entonces vas a encontrar esa sabiduría y esa sabiduría va a llenar tu corazón de gozo y de alegría, porque no solo la conoces, sino que la estás viviendo y la estás practicando. Porque el que la conoce y no la practica se va a sentir inútil, se va a sentir un hipócrita. Dice, sí, sé cuál es la voluntad de Dios, pero no la estoy aplicando a mi vida. Entonces se va a sentir un inútil, se va a sentir un falso cristiano, ¿verdad? Así que lo mejor es aplicar todo lo que sabemos. El carácter y los sentimientos de una persona pueden estar ocultos detrás de una apariencia de religiosidad. Muchas personas hacen eso, ocultan con una apariencia de piedad y de religiosidad su verdadero carácter, pero al final todo saldrá a la luz y no habrá absolutamente nada oculto que no haya de ser descubierto. Eso lo dice la Biblia. Todo sale a la luz. Y muchas veces las personas dicen, ay, me da vergüenza que la gente se entere, pero al final todo va a salir a la luz. Todos los errores, todas las malas acciones, también las buenas acciones, saldrán a la luz más pronto que más tarde.
Otro pasaje de la Biblia para ir avanzando en Mateo capítulo 10, versículo 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo se va a saber. Sabemos que la tendencia de los seres humanos es ocultar aquello que le produce vergüenza cuando otras personas se enteren. Pero es mejor ser honesto, es mejor ser transparente, porque más tarde o más pronto se va a salir a la luz el tipo de persona que usted es delante de Dios. Todo se va a ver porque es así. La Biblia lo dice, que todo lo que está oculto, más pronto o más tarde va a salir a la luz. Y muchas veces la gente malinterpreta la Biblia con una facilidad impresionante, porque quieren adecuar o adaptar la Biblia a su manera de pensar. Hace un tiempo atrás vi una película, una historia de un pastor chino, y él estaba preocupado, este pastor chino estaba preocupado porque su iglesia no estaba creciendo, y encima de que no estaba creciendo, estaba menguando. La gente de su iglesia se estaban marchando y los miembros se estaban marchando a una secta. Había allí una secta llamada Relámpago Oriental. Es una secta que existe en los países del Oriente, ¿sí? Fíjese cómo es el diablo. Es verdad que la Biblia dice que el Señor vendrá como un relámpago del Oriente y se pone hasta el Occidente. Entonces la gente se agarra de cualquier versículo y de ahí forman una religión. Esta secta de relámpago oriental, esa secta tiene muchas falsas doctrinas. Por ejemplo, Jesucristo dijo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues ellos, agarrándose de ese versículo que no tiene ninguna doctrina, sino que lo que quiere decir es que el Señor vendrá así de sopetón y el que está preparado se va con él y el que está en pecado se queda. Pues como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, esa secta, ellos se han puesto ese nombre, Relámpago del Oriente, y han cogido ese texto bíblico para promover la idea que del Oriente, es decir, de China, de Corea y de Japón, va a salir esa nueva revelación, una nueva revelación de la palabra de Dios, porque ¿saben qué dicen ellos? Ellos dicen que existe el Nuevo Testamento, que existe el Viejo Testamento y que también existen nuevas revelaciones orientales. Nuevas revelaciones orientales. Y en esas nuevas revelaciones orientales que no están en la Biblia para ninguna parte, pues allí aprovechan ellos para desautorizar la Biblia y para meter sus visiones y sus mentiras. Entonces, ese pastor de esa pequeña iglesia que estaba preocupado porque los miembros de la iglesia se le estaban marchando a esa secta, ese pastor comenzó a leer los libros de esa secta y comenzó a asistir a las conferencias que esa secta daba. Según él, según el concepto del pastor o la idea del pastor, era para documentarse de qué era lo que estaban diciendo en esa secta y para luego atacar a esa secta. Pero poco a poco el pastor fue dejando a un lado la Biblia y fue leyendo la literatura de esa secta. Y al final ese pastor dejó de guiarse por la Biblia y ya se guiaba por la literatura de la secta. Cayó. En el fondo del corazón de ese pastor estaba el deseo de tener una iglesia muy grande, que no es malo, pero hay que tener mucho cuidado. Quería una iglesia muy grande y persiguiendo esa idea de una iglesia de mucha gente, el pastor se perdió. Una idea que no era de Dios, una idea que no era nada de Dios. La Biblia dice claramente que donde hayan 2 o 3 reunidos, allí está el Señor. No tiene que haber una multitud. Bueno, si la hay, mucho mejor, pero si no la hay, no nos vamos a volver locos. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. El diablo consiguió colarle la idea de que si hay poca gente en la iglesia es que Dios ya no está ahí.
El diablo consiguió colarle la idea a ese pastor de que si hay poca gente, que ya Dios no está ahí. Eso es una mentira del diablo. La Biblia lo dice claramente, donde hayan 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Siempre que esté la doctrina, siempre que esté la enseñanza de la palabra de Dios, que es lo principal. Y así como ese pastor cayó en el error de integrarse en una secta falsa, así como ese pastor cayó en el error de integrarse en una secta falsa por ir a conocer la teología de ellos para luego refutarla, pues así hay muchas personas hoy en día en las iglesias y están en iglesias de sana doctrina, pero van buscando algo más suave. No quieren una doctrina pura, 100% palabra de Dios. Van buscando algo más suave, algo más agradable a la carne y terminan cayendo en el error. Hoy en día hay muchos modelos de cristianismo, como ustedes saben, montones de modelos de cristianismo. Las personas suelen visitar las diferentes iglesias para encontrar una iglesia que esté a su gusto. Y comienzan a ir por las iglesias y dicen, esta es muy radical. No me interesa. No, esta otra es muy anticuada. Tampoco me interesa. Y siguen dando tumbos, buscando aquí, buscando allá. Y cuando encuentran una que es liberal, dice, esta sí me gusta. Esta es permisiva. Esta es modernista. Se permiten las bombas de humo, las luces de colores, el entretenimiento para los jóvenes, las fiestas, el cachondeo, el relajo. El pastor es muy cachondo y siempre está de bromas, es muy guay. El pastor ora por la gente y las empuja y se caen al suelo y empieza, pues esta es la que me gusta. Y entonces abandonan la sana doctrina para ir detrás de las emociones, de la fantasía, del sensacionalismo. Las cosas de Dios no son sensacionalistas, son serias. Y el diablo sabe disfrazarse de 1000 maneras diferentes para engañar a la gente. Y los ingenuos se tragan las mentiras. El ecumenismo, por ejemplo, es un movimiento satánico. Ellos, los ecumenistas, los que quieren meter todas las religiones en el mismo saco, ellos promueven ese eslogan de unidad en la diversidad, unidad en la diversidad, unidad en la diversidad. Quiere decir, vamos a estar unidos aunque pensemos diferente, aunque tú le oras a la Virgen y yo le oro al Padre, o tú le oras a los santos y yo le oro al Señor Jesucristo. Entonces ellos dicen, unidad en la diversidad. Eso es un eslogan del diablo también, no es de Dios. ¿Cómo podemos estar unidos con personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios y que adulteran la palabra de Dios y meten falsas doctrinas? En otras palabras, tenemos que estar unidos, claro que sí tenemos que estar unidos, pero en torno a la palabra de Dios. Y tenemos que estar como Dios manda. Pero ¿qué tengo yo que ver con un adventista, un cristiano adventista que pone los escritos de la profetisa Elena de White, ellos los ponen por encima de la palabra de Dios? ¿Qué tengo yo que ver con ellos? ¿O qué tengo yo que ver con un solo Jesús? O los unitarios, que también se llama. ¿Qué tengo yo que ver con ellos si ellos no creen en la Trinidad cuando la Trinidad aparece desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis? ¿Pero qué tengo yo que ver con pastores evangélicos liberales? Hay pastores evangélicos liberales que casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pues ¿qué tengo yo que ver con esa gente? Nada, absolutamente nada. No tengo nada que ver con pastores liberales que aprueban la minifalda, el minishort, el bikini. Nada que ver con ellos porque no tienen la doctrina de Cristo. Ya se han desviado, ya no están centrados en la palabra de Dios. Hay que saludarlos, por supuesto que sí, porque el saludo no se le quita a nadie. Pero miren lo que dice ya con este versículo que voy a citar, con este término. En el segundo libro de Juan, ya llegando casi al Apocalipsis, segunda de Juan, que solo tiene un capítulo, en el verso 7 al 11, miren lo interesante que dice la palabra de Dios acerca de la doctrina. Tenemos que saber lo que creemos y que lo que creemos esté aquí en consonancia con la palabra de Dios, porque si está fuera, ya estás por un camino equivocado.
Mira lo que dice, segunda de Juan, versículos 7 al 11, dice, porque muchos, ¿qué dice? Engañadores, ¿han salido por dónde? Están en Lanzarote y están en todas las partes del mundo, falsos profetas, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y luego nos hace una advertencia. Dice, mirad por vosotros mismos, cuídate mucho. A un pastor le preguntaron, ¿quién es tu principal enemigo? Y él dijo, yo soy mi principal enemigo. Y es verdad, muchas veces nosotros somos nuestro principal enemigo. Por eso la palabra dice, mirad por vosotros, cuídate, cuida a tus hijos, cuida a tu mujer, tú que eres la cabeza de la familia. Eres el ángel de la guarda, el que está ahí para proteger, para enseñar, para corregir. No solo que lo haga el pastor lo hace en la iglesia, pero en tu casa lo tienes que hacer tú, que eres la cabeza de la familia. Y tienes más autoridad sobre tus hijos que la que tiene el pastor, ¿no es cierto? ¿Qué autoridad tiene el pastor sobre los hijos de cualquier familia de la iglesia? Ninguna. Quien la tiene es el padre y la madre. Así que mirad por vosotros mismos para que no perdáis. ¿Qué cosa es lo que se puede perder? El fruto de vuestro trabajo. Los años que llevas congregándote y asistiendo a la iglesia. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis ese fruto, ese trabajo, que a lo mejor aunque no estaba completo, pero bueno, ahí está. Sino que recibáis, ¿qué cosa? Galardón completo. Todos queremos galardón completo, no una pequeña recompensa, sino que el Señor nos recompense abundante y generosamente. Y concluye, o mejor dicho, avanza el verso 9, dice, vamos a leer todo este versículo porque es sumamente importante. Todos juntos, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué clara es la palabra de Dios. Algunos dicen, da igual lo que tú creas, no importa, lo importante es el amor. Claro que sí, nadie está quitando la importancia al amor. El amor es muy importante, pero la doctrina también es muy importante. Ahí lo dice, cualquiera que se extravía y dice, no, ya yo no creo lo que creía, ya yo creo otras cosas. Pues mira, estás extraviado, no estás perseverando en la doctrina de Cristo, no estás perseverando en ella. Por tanto, si no está perseverando en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios, no lo tiene. Aunque diga que sí, que ama a Dios y todo, pero no tiene a Dios. El que persevera y pone en práctica la doctrina de Cristo, ese sí que tiene al Hijo y al Padre. Así que cuidado con desviarse, porque el diablo es muy astuto y muy sagaz y te hace ver gato por liebre. Cuidado. Dice, si alguno, además, fíjate lo que nos advierte de las malas influencias. En el versículo 10 te advierte de las malas influencias que puedes estar recibiendo. Uno tiene que saber discernir quién le está diciendo y qué es lo que le está diciendo, si es bueno o es malo. Dice, si alguno viene a vosotros o ustedes van a esa otra persona y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? La de Cristo. ¿Qué dice? ¡Uy, qué legalista, qué radical, qué santurrón! Te van a decir, ¿verdad? Porque si tú le dices a uno que viene con falsas doctrinas y con ideas raras y liberales, no, ya enseguida se mosquea, se siente aludido, dice, no, pero ¿y qué pasa? ¿Y por qué no? Y sí, venga, podemos, no puedo, no voy contigo a ese sitio, no te voy a recibir en mi casa porque no, porque tú estás por otro camino y tú lo que quieres es influenciar en mi vida. No le digáis bienvenido. No lo recibáis, dice la palabra, en la casa. Claro que sí le puedes decir, bueno, adiós, buenos días, buenas tardes,
y orar por esa persona, pero otra cosa es dejarse influir por esa persona. Entonces, ¿qué siento yo hacia esos pastores que tienen doctrinas diversas y doctrinas raras y extrañas? Pues yo siento hacia esos pastores, siento tristeza por ellos y siento pena por ellos, pero yo no me junto con ellos a comer y a beber como si todos estuviéramos en la sana doctrina. Yo tengo que distinguir quién está en la sana doctrina. Y obviamente si hay una persona desviada con falsa doctrina, bueno, Dios te bendiga, mira, estás equivocado, le digo la verdad y lo saludo y mantengo una amistad, entre comillas, no una amistad estrecha, sino por lo menos que le diga buenos días, buenas tardes y ese tipo de cosas. Y en el caso de que esa persona se deje enseñar, yo enseguida lo recibo y le transmito lo que dice la palabra de Dios y le digo en qué está equivocado. Jesucristo, hermanos, Jesucristo no compadreó ni tuvo amistad con los fariseos, con los saduceos y con los líderes hipócritas de su época. ¿O lo ven ustedes comiendo y pasando ratos agradables con los escribas y con los fariseos? No, que va. Esa gente formaban un mundo aparte. Si en algunos casos Jesucristo mantuvo contacto con gente de mala vida, con prostitutas, con pecadores, no fue en ningún momento para aprobar la conducta de ellos ni para compadrear con ellos, sino para llevarlos a un encuentro con el Señor Jesucristo, que es muy diferente, ¿verdad? Usted puede sentarse a comer con una persona que lleva una vida de pecado, pero con el propósito de hablarle de Dios y de guiarla a los pies de Cristo. Pero para compadrear con ella como si esa persona fuera de su misma fe, no. Si usted se sienta a comer con un pastor o un líder religioso que tiene una falsa doctrina y usted hace amistad estrecha con ese personaje, pues usted corre el peligro de contagiarse, de contaminarse de su falsa doctrina. Yo he visto muchos casos de personas que estaban en la sana doctrina, pero se dejaron influenciar. Incluso aquí mismo teníamos personas que estaban integrados en esta iglesia y comenzaron a recibir los testigos de Jehová en su casa y los testigos de Jehová y empezaron a escuchar su doctrina y al final los confundieron y los sacaron de la iglesia. Hermanos, termino ya. El principio de la sabiduría divina es el temor a Dios, lo dice la palabra, el respeto a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena y manda, y los que obedecen ese cristianismo radical son verdaderos cristianos, y los que no lo obedecen, pues no lo son, aunque digan que sí, que son cristianos. Así que, hermano, termino ya dándoles este buen consejo. Busque la sabiduría de Dios en oración, meditación, reflexione, váyase a la montaña solito y hable con Dios, dedíquele tiempo a meditar, a conversar con Dios, a conversar con el pastor si lo quiere hacer, pues yo estoy abierto para conversar con usted y para darle consejería pastoral. Y así usted va a crecer y la sabiduría de Dios va a dejar de estar escondida para usted y usted la va a conocer y cuando usted la conozca a fondo usted se va a sentir bien y va a decir qué bien Señor, ahora sí voy en serio contigo. Es verdad que tuve una etapa de unos años en la que viví un cristianismo así mediocre, pero ahora estoy creciendo y siento ese crecimiento y siento esa madurez en mi vida y gloria a Dios porque eso te lleva de bendición en bendición y de victoria en victoria. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Aleluya. Y que podamos de verdad vivir ese cristianismo radical que Dios espera de nosotros. Aleluya. La sabiduría de Dios. Persíguela y consíguela. Aleluya. Gracias te damos, bendito Dios y Padre bueno. Levantamos nuestra oración, levantamos nuestras manos, Dios mío, delante del Dios Todopoderoso, implorando tu gracia, implorando tu favor, buscando tu dirección, buscando tu bendición.